Bueno, muchas gracias por venir. Estoy contenta de estar acá, me encantan estas instancias. Estoy feliz también de que podamos hacerlo remoto. No es lo que haríamos a lo mejor como primera opción, nos falta abrazarnos, saludarnos, pero al menos estamos aquí y seguro estamos compartiendo desde muchos lugares. Esta charla la titulé Comenzando tu camino como Agile Coach. Ya les voy a contar un poquito más cómo va eso. Mi nombre es Celeste Benavides. Para contarles un poquito de mí, yo estudié licenciatura en literatura, me considero creativa, activista, feminista, agilista. ¿Es un embole? No, tengo sueño. Y creo que Bajamos con Luca alguien tiene el micrófono abierto, si me pueden ayudar ahí. que pidió unas empanadas. Ok. Gracias. Y también soy fundadora de Inspirit, que es una empresa que hace muchas de estas cosas que promuevo y en relación a mi propósito también de entregarles a las personas herramientas para que faciliten sus propias transformaciones. Así que ahí también va a quedar mi correo en caso de que luego me quieran contactar, seguir la conversación. Como les decía, esta presentación se las vamos a enviar. La licencia es no comercial, libre de compartir, si así lo quieren, o de leer o de releer, como prefieran. La agenda del día de hoy, lo que vamos a ver, si es que el tiempo va bien y si mis cálculos estuvieron correctos, sería primero una pequeña introducción de por qué necesitamos esto de la transformación, aunque estoy segura que muchas y muchos de los que están acá lo tienen clarísimo. Y luego vamos a conversar sobre la figura del Agile Coach como este principal habilitador de la agilidad. A propósito de este rol, también vamos a hablar un poquito de su scope, hacia dónde llega, es de equipo, es de programa, es de empresa completa. Luego veremos el framework de Lisa Atkins de las competencias de Agile Coaching, una actividad de linaje de aprendizaje para identificar cuáles son estos elementos dentro de tu camino de conocimiento que ya tienes y otros también que quisieras reforzar, formular, etc. Y luego, yo creo que sí, para esto no nos da el tiempo, un modelo de desarrollo de capacidades, es decir, bueno, cómo parto o cómo podría estructurar este aprendizaje, ahí lo vamos a ver al final. Entonces, para comenzar, les pido por favor que escriban en el chat cuál es la motivación que tienes para estar aquí hoy día. Si nos pueden ir escribiendo ahí rápidamente por el chat para entender qué los trajo, qué las trajo aquí, qué les interesa de esta charla o de este tema. ¿Qué motivó a venir? ¿Qué te motivó a venir? Ajá. Sí, eso sí nos pueden responder en el chat. ¿Qué los motivó a venir a esta charla? A ver, por aquí aprendizaje de experiencias, explorar caminos, personas que están comenzando su camino como Agile Coach, mejorar, diferencias con el Scrum Master, explorar Agile, están estudiando para Scrum, pero no trabajo todavía en nada relacionado, desenmascarar los secretos detrás de un coach ágil. Bueno, vamos a ver si cumplimos con esa alta expectativa. Personas que quieren ser Agile Coaches, aprender, incorporar este crecimiento, crecer, conocer, formar. Bien. Certificaciones también, hay una preguntita por ahí. Miremos hacia el final, si nos queda un tiempo para conversar, porque no está parte de la agenda. Bueno, entonces les cuento esta historia de qué va. Como les decía en un comienzo, vamos a partir con una pequeña intro de este contexto de transformación que nos absorbe hoy en día en todas las organizaciones. Y bueno, desde el 2016, quizá de antes, pero así como para tener un punto de referencia, cuando dejamos de hablar solamente de transformación o de agilidad en la organización y empieza este concepto tan trendy
de transformación. La empresa necesita transformarse, estas top empresas, las Fortune 500, están cambiando todo el tiempo. Por ahí también aparece este concepto de que todas las empresas van a ser de software y que el software se está comiendo el mundo. Entonces, desde ahí la necesidad, obviamente, de transformarnos. Ahora, cuando hablamos de qué significa esta palabra transformación, hay algunos elementos que tienen que ver con cambiar de forma, moverse de un lado a otro. Y con este moverse de un lado a otro, muchas organizaciones hoy día lo piensan con este concepto evolutivo de las transformaciones organizacionales, de donde estoy, voy aprendiendo, voy refinando, voy adquiriendo herramientas, aprendo a usar algunas y finalmente evoluciono. Algunas lo ven de esta manera, ¿no? Más orgánica, de crecimiento, de paso a paso. Hay otras compañías que tienen esta concepción de ser tan rápido como un galgo y tan grande como un elefante. No sé si físicamente sea posible, al menos me suena desafiante y un poco utópico quizá, pero es un planteamiento que algunos dicen, ¿no? Y no vamos a reducirnos de tamaño, queremos seguir siendo esta compañía de 10.000 empleados en 30 países, pero también queremos ser así de rápidos como los galgos. Y resulta que, si bien algunos lo lograrán, otros se perderán en el camino, otros mejorarán de todas maneras, pero esto no pasa por este toque de Dios. No es una cosa milagrosa, no es un componente de la noche a la mañana, por supuesto, a pesar de que tengamos claridad de hacia dónde queremos llegar. Entonces, no solamente es necesario conocer la meta, sí me quiero transformar, sí quiero evolucionar. No solo es necesario conocer el camino de libros, de experiencias, lo que escuchamos aquí en Los Ágiles o en otros eventos también, sino que es clave encontrar a esa persona que nos va a ayudar a transitar en este mapita, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a hablar del rol del Agile Coach, en este contexto de transformación. La ventanita de los salones ¿Y me pequeños. pueden ayudar ahí con el silencio, por favor? Gracias. Entonces, cuando decimos, bueno, este Agile Coach, esta figura en el contexto de la transformación, es importante para dos ámbitos relevantes del negocio. Por una parte, está toda esta relación de producir estos productos que importan en el mundo real. Para los que estuvieron un ratito en lo de Jeff Patton recién, él decía, bueno, nadie dice, me gusta este producto porque brinda valor para la compañía. La gente le gustan los productos y a mí me gustan los productos por otras razones. Y el Agile Coach en este contexto, como les decía, por un lado está encargado de ayudar a producir estos productos de valor. Y por otro lado, también es importante que esta figura agregue valor a las personas, que le agregue significado a este trabajo vivo de las personas que hacen que los productos sean desarrollados. Y para eso, en esta charla me fundamento muchísimo, ya lo adelanté en el abstract de la charla, también en un comienzo, de Liz Atkins. Yo soy muy vergonzosa para tomarme fotos, entonces me aprovecho de mis amigos cuando ando con ellos para que tomarnos fotos juntos. Y esta es una fotito del año pasado con Liz Atkins, a quien yo, bueno, admiro profundamente y también admiro todo el planteamiento que hay detrás de esta figura tan importante del Agile Coach. Y una cita de su libro Coaching Agile Teams dice lo siguiente: dicho de manera más poderosa y simple, Agile nos enfoca en los productos críticos para crear y nos permite crearlos uno tras otro, los menos importantes después de los más importantes, de una manera que nos habilita a cumplir con nuestro propio alto estándar de excelencia y perseguir un propósito personal vibrante. Cuando hablamos de este Agile Coach, es quien nos ayuda a hacer esta conjunción entre el producto impecable, excelente, de altísima calidad que vamos a estar construyendo, y por otro lado,
cuánto se conecta esto con mi propósito personal. Para mí, la figura del Agile Coach es el corazón, la sangre, los latidos de toda transformación personal y organizacional. Pero decimos, bueno, ¿hasta dónde llega? ¿Cierto? Porque dicho así, suena gigante, ambicioso quizás. Y por eso quiero hablarles de este planteamiento del Agile Coach en distintos niveles. ¿Cuál es su scope? ¿Cuál es su alcance? ¿Hasta dónde llega? Por un lado, tenemos este Agile Coach a nivel de equipo. Por otro lado, tenemos este personaje que tiene también un rol en el programa o en la especialidad. Y en tercer lugar, este Agile Enterprise Coach, que también seguramente habrán visto por ahí en LinkedIn o en sus empresas donde están, algunos de ustedes quizá lo sean hoy en día. Y esos son 3 niveles que se definen de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, si necesitas construir la cultura de un equipo, resguardar al equipo de interrupciones, apoyarlos al realizar una adecuada estimación, planificación, conducir correctamente los eventos de equipo, resguardar la calidad de lo que están desarrollando, apoyar esta integración con otros equipos o con otras áreas, pensando un poquitito más en escalado, mantener este backlog saludable y mejorar sus prácticas en general, estamos hablando de un Agile Coach de equipo. Para tocar un poquito una expectativa que aparecía en el chat con respecto a la diferencia con un Scrum Master, habrán muchas visiones. En mi visión personal, que sé que la comparten varios, es una figura del Agile Coach con un alcance al equipo. Y al ser Scrum Master es un equipo que hace Scrum, para hacer la distinción también de otros equipos ágiles que tienen prácticas que no necesariamente son este marco de trabajo tal cual, pero sí son prácticas ágiles que están adoptando y que también necesitan este soporte para construir su cultura, mantener su backlog, estar enfocados en la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si quisiéramos hacer el símil, también podría caber un Scrum Master acá con especialidad de Scrum para que quede clara la distinción. Ahora, también hay otras necesidades en una transformación, no solamente a nivel de equipo. Entonces, si necesitas lanzar un programa con múltiples equipos, porque un equipo no será suficiente para esta ambiciosa y gran visión que tienen los stakeholders o el product owner. Si necesitas mantener sincronizados a varios equipos en torno a un objetivo, que no perdamos ahí el norte, definir una estructura a nivel de programa, coordinar equipos, coordinar subequipos, mapear un value stream, mapear esta cadena de valor que nos va a ayudar a lograr resultados tan ambiciosos como lo era la visión. Entonces, probablemente necesitemos un Agile Coach que tiene este foco y este scope en el programa o en la especialidad. Sí, aquí también podrían entrar, por ejemplo, Agile Coaches con foco en marketing, que se está haciendo mucha agilidad en ese contexto, en recursos humanos. Estamos viendo a alguien que tiene una mirada, si pensamos en una mirada de dron o una mirada de águila, un poquitito más elevada, no tanto dentro del equipo, sino que miramos más el panorama completo, pero todavía no estamos mirando el territorio gigante, ¿sí? Estamos mirando un pedacito, una cadena de valor que va a entregar valor, como bien dice su nombre, al cliente final. Y en tercer lugar, a propósito de estos escenarios y de este scope, ahí sí, si necesitas coachar al liderazgo de manera amplia, decimos, bueno, no, efectivamente, C-Level necesita soporte, los líderes, los directores, los gerentes, dependiendo de la terminología de tu organización. Si necesitas cambios en la estructura como tal de la organización, modificaciones en los reportes, en los indicadores, necesitas intervenir a nivel de programa, pero también de portafolio, es decir, un grupo de programas o necesitamos algo que está un poco más a nivel aún más estratégico, ¿sí? Que dentro de un programa en sí, planificar una transición, pasar de elefante lento a un elefante tan rápido como un galgo, por ejemplo, escalamiento de la estrategia, entonces hablamos de un Agile Enterprise Coach.
Ahora, dentro de estos 3 scopes, también hay cosas que conseguimos y cosas que dejamos de conseguir, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en este Agile Coach de equipos, vamos a conseguir que las prácticas ágiles sean las adecuadas, que el comportamiento del equipo también esté en línea con este mindset ágil, y que haya una buena performance del equipo. Cuando hablamos de este foco en el equipo de alto rendimiento, ahí estaríamos teniendo soporte de un Agile Coach de equipos. Entonces, cuando este trabajo está ok, tenemos lo que aparece acá en esta flechita abajo, hoy lo tapé, que dice, el equipo está listo. ¿Qué pasa cuando tenemos este foco ya más en programa? Entonces lo que vamos a conseguir es una mayor sincronización y seguramente vamos a estar haciendo grandes lanzamientos en grupos. Y aquí decimos, listo, el programa está lanzado, está check. Y luego, cuando vamos creciendo, va creciendo el rango de influencia también de la implementación en la organización, entonces lo que tenemos es alguien que está tocando la cultura organizacional, que está generando este engagement con el negocio, porque ya no estamos separados, sino que estamos trabajando cada vez con una integración mayor, y alguien que está dando soporte al liderazgo, entonces decimos, listo, la organización está lista. Ese es el nivel de influencia y el alcance de la influencia que puede tener un Agile Coach. Con todo esto, que suena sumamente necesario, a mí me parece muy necesario en varias organizaciones, hay que crear a esta persona, a este ser humano con muchos superpoderes, o que a veces parece que tiene superpoderes, que es justamente el Agile Coach. Por eso vamos a hablar un poquitito de cómo formarnos en torno a eso. Cuando hablamos de este camino de aprendizaje del Agile Coach, me gusta este concepto en torno a la forma que aprendes Agile importa más de lo que parece. Y aquí una pequeña historia. En una organización en la que estuve, gubernamental, muy burocrática, con una cultura súper desafiante para un equipo de agentes de cambio. Y dentro de todo lo que nos pasó en esa transformación de éxitos y sobre todo de fracasos o cosas no tan exitosas de las cuales aprendimos mucho, pasó lo siguiente. Empezamos a crear equipos, empezaron a coachar, empezamos a formar. En este caso, la estrategia de esta empresa fue armar un área de transformación. Que si quieren, al final, si nos queda un ratito, podemos hablar de las distintas estrategias de cómo empezar, pero ellos formaron su área de transformación donde tenían varios equipos encargados de tecnología. Empezamos a armar equipos Scrum, con su Discovery, con su Team Discovery, ¿cierto? Apoyándolos en este comienzo. Y una de las personas que estaba liderando tenía experiencia en transformaciones previas y dijo que uno de los elementos que más les molestaba cuando había una cultura muy tradicional, muy cuidada, muy jerárquica, era que los nombres de los equipos fueran algo que se tomara a la ligera. En otras palabras, es como, no queremos nombres groseros, no queremos nombres graciosos, queremos nombres serios como lo es nuestra organización. Entonces, ante esto, la persona que estaba liderando el equipo del cual yo era parte, tomó la decisión de nombrar a los equipos con colores. Algo neutro, todavía no existía la casa de papel, entonces no apareció la idea de las ciudades, no, vámonos por los colores, ningún color es grosero, ningún color es un mal color, entonces vamos por eso. Y pasó, obviamente, lo que todos querían que pasara, y es que crecimos en número de equipos. Ya no eran 3, 4 equipos, ya eran 10 equipos, y se empezaron a acabar los colores. Los colores que en un momento había sido una brillante estrategia, y un día citan a mi jefe a este espacio de 1 a 1 con la persona que lideraba la transformación, y fue como, bueno, hay un problema. No nos quedan colores para los nombres de los equipos. Y por eso
es que yo pongo este ejemplo aquí en el teléfono descompuesto, porque la forma en que aprendes Agile importa más de lo que parece. Para esta persona fue un problema que no pudiéramos ponerle más nombres de colores a los equipos, siendo que la agilidad no es ponerle nombres de colores a los equipos. Probablemente ni siquiera tengamos que ponerle nombre por parte de la agilidad, lo hacemos por otras razones, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en este aprendizaje que va a pasar del profesor al estudiante, las generaciones van adaptando y evolucionando. Y el punto es, vamos a tener un tinte de evolución, pero si dentro de nuestro aprendizaje no entendimos qué era lo relevante, cuáles eran las bases, los pilares de este aprendizaje, entonces finalmente lo que adapte y flexibilice va a hacer que también se pierdan otros elementos. Y estoy segura que varios de ustedes también tendrán historias sobre métodos mal aprendidos o mal enseñados para no juzgar qué es lo que pasó mal primero. Efectivamente, lo grave es aferrarse a eso sin entender cuál es tu base. Y por eso es que el ejercicio que les traigo hoy día, para que compartamos en unos momentos más, está en relación a definir tus bases como Agile Coach y las bases de tu conocimiento para entender sobre qué estás parado, qué es lo más importante y cómo vas a complementar ese conocimiento. Y por eso el ejercicio que les traigo está en relación al linaje de aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de linaje, hablamos de mi historia de aprendizaje, tu historia personal. Es desde dónde descendieron esos conocimientos para que hoy día o mañana tú puedas decir, listo, me planto y me defino como Agile Coach. Y acá les voy a contar un poquito sobre mi linaje de aprendizaje. No les voy a mostrar el ejercicio entero con mi historia, porque sería redundante, pero como les dije al principio, yo estudié literatura. Hace varios años atrás. Estudié literatura 4 años, licenciatura. Después de eso, no encontraba que esta carrera fuera a hacerme feliz. Entonces decidí trabajar en un café mientras tanto, mientras resolvía ahí de joven adolescente. Y en ese café conocí a personas que me invitaron a trabajar con ellos en una agencia de publicidad. Postulé, había que escribir cosas, la gente asoció literatura con escribes bien y me contrataron. Trabajé un año en esa agencia y después me fui a trabajar a otra agencia diferente. Y en mi segunda agencia pasó que yo pertenecía a un área de redes sociales, community managers, a lo mejor ahí les suena algo de eso. Empezamos a crecer, me pusieron a cargo de esa área y finalmente nos empezaron a dar mucho más trabajo del que éramos capaces de hacer. Pero para quienes hayan estado en una agencia de publicidad sabrán que hay una cultura muy fuerte del sobretrabajo, de pedir pizza todos los días en la oficina porque sabes que te vas a quedar, etc. Y en eso yo decidí que no quería esa forma de vivir. No había tenido todavía esta apertura de decir, bueno, me cambio de trabajo, que alguien podría haber dicho lo mismo. Yo no me cambié de trabajo, pero cambié mi trabajo. Lo que hice fue empezar a buscar, y en estas búsquedas me apareció cómo hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo. Que quizá algunos de ustedes también los ha tocado desde ese título. Y en ese momento, en ese espacio, empecé a aprender de agilidad. Lo empecé a hacer viniendo a los ágiles, participando de la comunidad, yendo a muchos meetups, a propósito de que también había mucha oferta. Ninguna era en ese momento fuera del software, pero yo lo absorbía todo porque realmente necesitaba entender y aprender de estas personas que lo habían resuelto, ¿sí? Que lo resolvieron en otra industria, pero que entendían que se podían hacer las cosas diferentes. De ahí, meetups, un par de certificaciones, algunas más relevantes que otras, y armé un modelo para mi agencia,
que lo replicamos en Perú, en Colombia y en México. Y de ahí ya me fui a trabajar, después de un tiempo de esta implementación, como Agile Coach, al Centro de Excelencia Ágil de Everest. Entonces, ¿cómo salté de estudiar literatura a trabajar como Agile Coach? Ya vieron que mi background no es técnico, que no fui Scrum Master, porque no es necesario que seas Scrum Master para ser Agile Coach. Y desde ahí entonces, contarles, bueno, piensen en su propia historia. ¿Qué puntos conectamos con el rol de un Agile Coach? Yo les había prometido mostrar este linaje, este framework de LISA, ¿cierto? De las competencias que debería tener un Agile Coach. Lo voy a repasar brevemente para quienes no lo conozcan. Este framework lo que hace es diseñar, pintar cuáles son esas competencias necesarias para el trabajo de un Agile Coach. Y en primer lugar decimos, bueno, que sea un Agile Lean Practitioner, que aplique las prácticas, los valores a su vida y no solamente sea algo que haces, sino que sea algo que eres, que es parte de quién eres. Desde ahí hay 4 competencias fundamentales que son las que aparecen a los costados. Teaching, instruir a otros, enseñar a otros y formarte en el arte de enseñar a otros, que no es cualquier cosa. Por otro lado, mentoring, cómo traspaso este conocimiento metodológico que tengo. Al otro costado tenemos coaching profesional, cómo puedo ayudar a alguien a encontrar esas propias herramientas para resolver sus desafíos. Y la facilitación, ¿cierto? Desde la facilitación, cómo genero estos espacios para que a través de procesos neutrales las personas saquen lo mejor de sí y obtengamos lo mejor de los grupos. Y teniendo todo esto, o sea, y para que vayan haciendo un check mental, ¿no? Como dónde van, cuántos porcentajes llevan avanzado de estas dimensiones. Tenemos también los componentes que están abajo, que tú puedes elegir, ¿sí? Puedes escoger si desarrollas una maestría técnica, una maestría en el negocio, en algún aspecto del negocio que tú tengas más afinidad o más conocimiento, y maestría transformacional. En mi modelo personal de los scopes del Agile Coach, ubicaría más un Agile Coach de equipo en la maestría técnica, uno de programa en la del negocio y un Enterprise Coach en la transformacional. Pero eso no es de Lisa, eso es mío. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este linaje de aprendizaje? Y en base a este modelo, la propuesta, el anterior era el paso 1, no se los dije, el paso 1 era recordar tu propia historia, mirar tus fotos en el celular o en Facebook antiguas, qué estabas haciendo, recordar, mirar esos datos. Y como paso 2, identificar las competencias necesarias. Acá, por ejemplo, una idea propuesta. Alguien podría decir, listo, yo necesito reforzar mi rol por mis conocimientos actuales, por lo que yo quiero aspirar en coaching profesional y mentoring. También necesito tocar nuevamente teaching, facilitación, porque ahí tengo quizá un bache. Y me gusta esto de la transformación organizacional, voy por ella. Y yo les digo, bueno, no olviden el primerito que aparece acá, que es esta componente del mindset o del alma agile, que nos va a ayudar a ser y no solo a hacer. Entonces, recorramos un ejercicio de cómo se arma este linaje de aprendizaje. Y lo vamos a hacer con Tim, el Agile Coach. Tim, el Agile Coach, dijo, listo, yo quiero plantear este camino como Agile Coach que aparece ahí abajo. Tú podrías poner si quieres ser Agile Facilitator, si quieres ser un Agile Manager, si quieres tener otro rol, lo puedes poner ahí. Pero en este caso Tim tenía esta aspiración que comparte con varios de ustedes como pusieron en el chat. Y Tim dice, listo, aquí mapeo algunas de las personas que son mis referentes
hoy en este momento. Si tengo estos 4 componentes en la parte superior, que es a lo que yo aspiro, quiero identificar entonces cuál va a ser, cuál es mi linaje actual de aprendizaje y sobre todo también ir viendo cuáles son mis oportunidades, ¿cierto? Donde tengo más que aprender todavía. Entonces Tim, el Agile Coach, dijo, bueno, para mí, Alistair Cockburn, el corazón de la agilidad, me acerca a este conocimiento. También aparecen otros por ahí, nombres que les suena, Jeff Sutherland, por ahí está Lisa también, Mike Cohn, etc. Para Tim, estos fueron sus referentes, seguramente por libros que leyó, por charlas que vio, por personas que le refirieron, y mapeó por este lado estos referentes. Luego, en cuanto a professional coaching y mentoring, hay varios componentes también. Y, por ejemplo, cuando Tim empezó a pensar, listo, yo sigo a Marsha Acker, sé que alguien me la recomendó, no me acuerdo quién, no me acuerdo cuál es el eslabón entre ella y estos otros maestros que aparecen acá. Entonces también empiezas a identificar en este planteamiento de tu linaje, listo, aquí tengo eslabones perdidos. O no sé cómo llegué, o digo, bueno, quizá aquí me falta todavía más por desarrollar. Cuando hablamos de teaching, de facilitación, aparece la IAF, aparecen referentes en torno a training from the back of the room, aparecen personas que han armado escuelas de facilitación, pero si se fijan acá el árbol está menos entrelazado. Tenemos eslabones más cortitos. No he investigado más allá este amigo Tim. Y por otro lado, tenemos la transformación organizacional, donde pareciera ser que Tim es más experto, tiene más conocimiento y tiene muchos más referentes acá. Entonces, si nos fijamos, esta manera de ir mapeando tu linaje de aprendizaje, que por tiempo no lo vamos a alcanzar a hacer hoy, pero les voy a dar el ejercicio igual y el librito para hacerlo. El espacio que tenemos acá al medio, entre nuestros referentes superiores, ya sea facilitación, ya sea que necesito aprender de algún negocio particular, porque es la empresa en la cual estoy, todo eso sí nos va a ayudar a identificar dónde estoy y sobre todo dónde quiero estar mañana. ¿Qué me falta? ¿Qué quiero reforzar? ¿Sí? Y les voy a dejar en el chat el paso a paso de este ejercicio que no vamos a hacer ahora, para alcanzar a ver también el modelo de competencias al final, donde aparece el 1 a 1 de qué es lo que tienen que ir llenando. En la hojita también está, ese es un Google Doc que ustedes pueden descargar, ¿sí? No está para editar, sino para que ustedes descarguen y tengan su copia y lo hagan de manera personal. Ahora, ¿qué pasa cuando ya mapeé estas competencias que quiero adquirir? Ya sé dónde tengo que ir a aprender, ya sé cuáles son mis ancestros de aprendizaje y hacia dónde quiero llegar. Entonces ahora hay que empezar a implementarlo. Y para eso quiero mostrarles un modelo de competencias, porque saber y hacer es diferente. Es diferente leer el libro a ver la película, pero también es diferente a practicar esas teorías y a practicar esas herramientas y prácticas que tenemos a mano. Y por eso quiero mostrarles un programa de competencias, que es un modelo que yo he utilizado bastante en academias en empresas, en una academia en mi propia empresa también, y es un programa que está estructurado y que exhorta a las personas a traer sus aprendizajes a la práctica. ¿Cómo yo diseño algo para que no solamente entiendo los libros que tengo que leer, o por ahí que preguntaban en el chat las certificaciones que tengo que tomar, sino qué hay más allá? ¿Cómo hago es que esto se haga parte de mí, parte de mi ser? Y entonces acá, en este programa de desarrollo de competencias, es un programa que además pasó nuestro amigo Tim, el Agile Coach, porque esto es parte de cómo se fundamenta también este programa. Y vemos varios componentes que los vamos a ir desglosando de a poquito. Por una parte, tenemos el componente
que tiene que ver con ir al gimnasio, ¿sí? A mí no me gusta mucho ir al gimnasio. Bueno, ahora está más difícil, pero cuando hablamos de ir al gimnasio hablamos de desarrollar el músculo. Aquí hay dos componentes. Uno es ejercicios de habilidad y mucha práctica entre pares. Simulaciones, casos, con roles, role-playing por ahí. Y por otro lado, tenemos la práctica del mundo real. Aquí la idea es desarrollar mucha práctica, mucha repetición, obviamente en un espacio seguro, por eso está en un contexto de un programa. Esto no significa, bueno, voy a que una empresa me contrate y voy a probar lo que acabo de aprender el día de ayer, sino es aprenderlo en un espacio seguro, con un guía, con un mentor, con otro Agile Coach que tenga, que conozca esto que yo estoy practicando y recién adquiriendo, para obviamente recibir feedback y mejorar. Por otro lado, tenemos la evaluación y la métrica, ¿sí? ¿Dónde están estos elementos que me dicen que realmente estoy desarrollando competencia, que realmente estoy avanzando? Solamente lo puedo hacer a través de mediciones. Mediciones que tengan que ver con observaciones, con grabar espacios de intervención, con grabar ejercicios reales, si es que no está mi mentor o mi maestro, o pedirle que esté presente y que me dé feedback posterior. Por ejemplo, si quieres trabajar con líderes, probablemente tenga mucho valor que hagas una intervención real con un equipo de líderes, pero con alguien que tenga esta malla de seguridad atrás tuyo, abajo tuyo, para no romper el espacio y evidentemente para no exponerte a ti y llegar al resultado. Y en tercer lugar, tenemos esta profundización del conocimiento, el soporte para avanzar en el estado del arte. Tenemos una tremenda fortuna de todo lo que está haciendo la comunidad de Ágiles Latinoamérica para traer speakers en otros idiomas, que ya sabemos que lo que está en inglés está 3 años, 5 años antes en ese idioma hasta que luego se traduzca. Entonces hay un gran rol ahí comunitario y eso es importante para un programa de desarrollo de competencias. Y bueno, la comunidad apasionada que brinde apoyo a estos desafíos, ¿sí? No es solamente para una persona, no es solamente un resultado individual para una práctica. El objetivo de estos cuadrantes es integrar este conocimiento en un contexto que salga más allá de la organización. ¿Cómo hacemos prácticas en meetups, prácticas abiertas? ¿Cómo desafiamos a otros a compartir en espacios donde van a tener mucho aprendizaje y donde además van a multiplicar ese aprendizaje porque lo están compartiendo con otros, ¿sí? Que están en el mismo nivel, más atrás, más adelante y que pueden retroalimentar. Al final es un círculo virtuoso. La última parte que está en relación a compartir más allá de la organización solamente trae beneficios y solo trae aprendizaje. Entonces, ahí la pregunta individual para cada uno sería ¿cómo aplica esto para ti y para tu disciplina? Para lo que tú quieres hacer, ya sea un Agile Coach, pero ¿con qué sabor? ¿Con qué sazón? ¿De qué tipo? ¿Con qué propósito? ¿Para ayudar a quiénes? Cuando les mande esta presentación, van a recibir también aquí algunos links a la bibliografía con la cual fue armada, para que revisen también y quieran profundizar. Y también, si quieren conocer un poco más de los contenidos que generamos, pueden seguirnos en algunas redes, tenemos un podcast, hay harto material, ahí les comparto en el chat algunos links. Karina, sí, la presentación estará disponible, la voy a subir yo creo que el día de mañana, para que la puedan revisar completa, repasar si quieren. Y bueno, me gustaría, ya que nos quedaron ahí unos 5 minutitos, dejar un espacio para compartir aprendizajes, preguntas. No sé si voy a dejar de compartir acá para vernos más grandes todos. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, si quisieran pueden usar la manito que aparece en la opción de participantes
Si alguien quiere intervenir o contar algo, para aprovechar estos minutitos que nos quedaron. Grisel, puedes preguntar en voz alta si quieres, para entender mejor tu pregunta sobre certificación. Hay algo escribió Grisel por el chat, pero quisiera escucharla. Bueno, muchas gracias por sus comentarios también. Sí, ¿alguna certificación para recomendarnos para los que estamos en el camino de ser Agile Coach? Yo lo que te diría, o sea, como mi recomendación personal, a mí me gustan las certificaciones, no soy anti casas certificadoras ni nada, pero creo que el ejercicio del linaje de aprendizaje para algo que pueda ayudar es decir, listo, acá tengo como áreas de oportunidad. Porque una cosa es como este paquete de la certificación de Agile Coaching, que seguro hay un par en el mercado interesantes, pero está el formato entero y a lo mejor tu camino está más por desarrollarte como facilitadora o te apasiona enseñar o quieres profundizar en tu beta de mentora. Entonces, desde ahí, desde esos 4 elementos, yo diría, bueno, te recomendaría más profundizar en algo que realmente conecte con tu propósito y desde ahí, obviamente, vas saltando a otras formaciones. Pero yo creo que para una formación más integral se queda corta una certificación solo de Agile Coaching. Esa es mi recomendación. Tengo una pregunta para el Agile Soul, que me gustó no conozco mucho y me parece que el alma de las cosas es lo que la mueve. ¿Y por qué libro recomendás empezar? ¿O por dónde, qué material? Por ejemplo, hay un libro que salió hace poco y está así súper bestseller. Quizás lo recomiendo porque a mí me gustó mucho, pero ya que me preguntas, se llama Unlearn o Desaprender. A mí me gusta mucho ese libro porque habla, pero no sé de quién es, perdón, gracias. Porque es un aspecto del mindset ágil que para mí es fundamental y que no necesariamente tiene la etiqueta. Yo trato de buscar estas cosas que no tienen como el tag de listo, este es el libro para Agile Soul o para Agile Mindset. A mí me conecta mucho. Y también algo que yo practico y recomiendo mucho en torno al ser y no solo al hacer, es la meditación, que para mí es parte también de lo que necesitamos centrarnos, estar presentes cuando estamos con un equipo, con líderes, con organizaciones, como y no perdernos en esto de a lo mejor la emocionalidad o el extremo de que me enoja porque este líder no sé qué, o qué rabia que en esta organización, no sé, como que me ayuda un poco a ir al centro. Yo metería esos sabores dentro de la Agile Soul. ¿Y de quién es Unlearn? Unlearn es de Barry O'Reilly. Déjame ver si te busco rapidito el link para pasarlo. Si no lo busco, no. No, sí, me sale al tiro porque está muy, muy trendy, la verdad. Te paso el link de Amazon ahora por el chat. Ahí va. Eso. No sé si... Ah, bueno. Karina, por ahí. ¿Por dónde podemos empezar? Uy, por hacer el ejercicio de linaje de aprendizaje. Por eso lo traigo, porque es mi... Siempre me hacen esa pregunta y dije, bueno, ya, pero si no la sé responder nunca, tengo que inventar algo para contestarla. Así que yo te diría hacer ese ejercicio pequeñito, en un cuaderno, no sé, ni siquiera es necesario imprimir. Y por ahí puede ayudarte como a definir la ruta para seguir. Eso.
No sé si hay alguna otra preguntita. Bueno, les agradezco mucho por haberse quedado. Muchas gracias. Y ahí les comparto la presentación y espero seguir en contacto con algunos de ustedes por varias redes o la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias, ¿Hay, Celeste. hay algún foro de Meetup que eso, Gracias. de lo que nombraste, así hay algún foro que regularmente se reúna? O blogs, o cómo se manejan esos, lo que vos llamaste Yo te Meetups? paso uno que es el que sigo mucho, que es Movimiento Ágil Chile, que ya desde la pandemia hay que quitarle el Chile, porque ya hay gente de muchos lugares y hacemos varios, buscamos publicar regularmente espacios ahí de aprendizaje conjunto, de prácticas, de problemas también, así que ahí lo pueden seguir por Meetup, ahí dejé el link también en el chat. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Chao. Que estén muy Gracias. bien. Buenas noches, gracias. Chao, cuídate. Gracias. Gracias. Chao, Chao, Cele, Cele, gracias. gracias. Chaito, gracias. Chao, vale. Chao, chao.